Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la situación del sueldo mínimo en Argentina. Incluso voy a estar nombrando también datos sobre la canasta básica, sobre la pobreza, es decir, entender cómo es la situación en general de la gente que tiene los recursos mínimos para vivir, es decir, repito, el salario mínimo y cómo puede realmente o no puede, en realidad, llegar a fin de mes. Y ahora estar mostrando algunas comparativas con otros países de la región, con otros países del mundo para entender la situación, comparando incluso, por ejemplo, cuántas horas se necesitan de trabajo, obviamente teniendo un sueldo mínimo, para comprar cosas tan básicas como una hamburguesa o una bebida, y comparándolo con, por ejemplo, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, países de la región en general, o hasta cuánto se necesita con un salario mínimo de horas de trabajo para comprar un iPhone, una serie de datos que vamos a estar viendo en diapositivas para que entendamos realmente que la situación del país es compleja y que cada vez se está además dificultando más, como vamos a ver. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, empezamos con la primera nota que dice: Argentina tiene el segundo salario mínimo más bajo de América del Sur, el cual está situado en $151. Viene después de, obviamente, el salario que hay en Venezuela, que es el peor de la región, no solamente de América del Sur, sino que de toda Latinoamérica, uno de los peores del mundo. Y después viene el de Argentina, que está muy por debajo del resto de los países que están en nuestra región, o sea, es imposible vivir prácticamente con los costos que hoy en día hay, porque son realmente muy difíciles las chances de que esa persona, más si es alguien que tiene familia, pueda llegar a fin de mes. Y empecemos directamente a ver algunos datos visualmente para que esto se entienda, que quede claro, porque una cosa es hablar de los números en el aire, es mucho más difícil de comprender a veces las cosas, a diferencia de ver un gráfico, que entendamos qué es lo que está pasando. Miren por ejemplo este que dice evolución del salario mínimo en Argentina en dólares, siempre vamos a tratar de ver todo en dólares para que esto esté normalizado y se pueda comparar con otros países. Y dice: en Argentina el salario mínimo vital y móvil medido en dólares cayó casi un 55% en los últimos 4 años. Empezó a bajar, repito, esto también es importante entenderlo porque la pandemia ha ayudado, obviamente, el actual gobierno también, pero todos los gobiernos anteriores fueron parte de esto. Vamos ahora con un dato interesante también para entender toda esta situación. Miren, analizando la compra de un producto básico que hoy en día está bien. Hay modelos más baratos, hay otras marcas que son más baratas, pero es un modelo, un producto que está en boca de todos, que es el famoso iPhone. Y comparémoslo con otros países. ¿Cuántos días se necesitan para que una persona con un salario mínimo lo pueda comprar? Miren, acá dice: días trabajados necesarios para poder comprar el nuevo iPhone. Estamos hablando del iPhone 12 Pro, 128 GB. Esto para entenderlo, porque es realmente una locura. En Argentina se necesitan 146,5 días. Ya llegamos a un país que está pegado. En Paraguay, 116, mucho menos. Otro país que está en la región, Colombia, 86, Brasil, 83. Ya Perú estamos hablando de que se necesita la mitad de días, 71,6. México, casi un tercio de días, 54,4. Uruguay también, nada. Costa Rica, Puerto Rico, ya estamos hablando de que se necesitan casi 10 veces menos días para comprarlo en ese país que en Argentina. Y ya nos vamos al extremo, ya acá parece realmente un chiste si hablamos de Japón, Alemania, Canadá, Australia, Estados Unidos, que se necesitan 6 días nada más para pagar un iPhone, o en Suiza 4,4 días contra los 146 de Argentina. Es una verdadera locura, pero tenemos que entender estos datos. El iPhone o el producto que sea, más todavía si es algo de tecnología, no es solamente un bien de consumo que uno dice, bueno, es para ver películas, es para, no sé, perder el tiempo. No. Justamente hoy es un aparato que la gente lo utiliza para trabajar, como podría ser una notebook, una tablet, lo que sea. En un país que se necesita casi, no sé, más de un tercio de año para poder comprarlo, pensemos que hay mucha gente que lo usa para trabajar y que se le complica realmente la vida. En cambio, por ejemplo, en Suiza o en Estados Unidos es tan fácil como que se te rompió y bueno, ya está, voy y me compro otro. Total, necesito de a 4 a 6 días para poder hacerlo y puedo seguir trabajando. Y veamos qué es lo que pasaría, cuántas horas necesitamos para comprar un producto tan básico como una hamburguesa. En este caso, calcularon para una Big Mac, que además es un índice conocido, lo he nombrado en otros videos, así que es algo que también determina un poco la economía de los países. Y miren si lo comparamos con la región, dice: ¿cuántas horas de un salario mínimo se necesitan para comprar hamburguesas en Latam? En Venezuela dice que se necesitan 960 horas, o sea, para poder disfrutar una hamburguesa, dedicándole todo tu dinero. O sea, realmente es una cosa para llorar, es una locura. Pero después, ¿qué pasa por ejemplo con el resto de los países? Brasil se necesitan 4 con 36 minutos.
no está para nada bien, de hecho es el peor después de Venezuela. Obviamente acá hay una gran diferencia en que el sueldo mínimo de Brasil es más alto que el de Argentina, sin embargo, obviamente parece que es un producto que vale más en Brasil, entonces queda obviamente desproporcionado. Pero después en el siguiente lugar está con 3 horas 35 Argentina. Y miren, si vamos por ejemplo a otros países que están haciendo las cosas mejor, en Uruguay se necesitan solamente 2 horas 43 o en Chile 2 horas 13 minutos. Prácticamente la mitad versus Brasil y un porcentaje menos comparándolo con Argentina. Pero hay una gran diferencia. ¿Qué pasa ahora si queremos comprar una gaseosa? En este caso seguramente sea una Coca-Cola, lo que se ha estudiado, para poder normalizarlo, que es algo que está en todos los países. Y en el caso de Venezuela se necesitan 549 horas, realmente una locura. En el caso de Argentina, 1 hora 29, ya acá en Brasil tenemos mucho menos tiempo, 57 segundos. Y en el caso de Ecuador o Perú se necesitan menos de 30 minutos trabajando para poder conseguir este mismo producto. Incluso si uno lo piensa es una locura, o sea, hay que trabajar más de 1 hora y media en Argentina para poder beber algo que se te va en segundos. Y vamos al caso de la cerveza. Acá igual hay algo llamativo y es que en Venezuela se necesitan 602 horas y el que está en segundo lugar como el peor es Chile, que se necesitan 2 horas y 16 minutos. Obviamente Chile es el sueldo, por lo menos de Sudamérica, más alto de todos, así que acá en realidad lo que tendríamos que analizar es que al parecer las cervezas están caras, o sea, te sale caro tomarte una cerveza en Chile. Pero después viene Argentina, que se necesita 1 hora y 53 minutos. Y si vamos al caso de Colombia, que es el mejor, se necesita 1 sola hora. Incluso llama la atención también que, por ejemplo, en el caso de Argentina, se necesitan 2 casi horas para poder tomarse una cerveza, algo que nos lleva mucho menos tiempo. Hay que dedicarle con un sueldo mínimo 2 horas de trabajo. Y miren esto también para entenderlo un poco más macro. En todo el mundo dice salario mínimo alrededor del mundo. Primero, la lista que sale a la izquierda en rojo dice aumento en comparación con 2020, o sea, aumento, o vamos a ver en realidad en el caso de Argentina cómo ha decrecido. Y si vemos el gráfico a grandes rasgos, es uno de los más pequeños a nivel mundial. Y de la lista, después de Ucrania, Turquía, Albania y Letonia, el peor, el que más ha caído es Argentina, con una caída de un 13,8%. Pero el tema es que estos otros 4 países tienen además sueldos más altos, si bien tuvieron una caída mayor, como podemos ver, 171, 359, 257, 498, muchísimo más, sacando Ucrania, que igual es más alto, pero el resto estamos hablando casi del doble. Incluso muy cerca está la India con $95, que uno ve un estudio de cómo ha crecido. En cualquier momento India va a superar con creces el sueldo mínimo que se está teniendo en Argentina. Y si bien casi todos los países o la mayoría tuvieron un decrecimiento en los sueldos, en general las economías tuvieron problemas con esto de la pandemia, podemos ver acá que por lo menos de estos países estudiados, Argentina de nuestra región es el peor. México estuvo bastante similar, pero después tenemos el caso por ejemplo de Chile, que tuvo una caída del sueldo en comparación al 2020 de un 9,8, comparado con Argentina que es casi un 14, hay una diferencia. Después de la región tenemos a Brasil, que es solamente un 6,7, o incluso un caso que en teoría podríamos decir que para esta lista se hizo bastante bien, Colombia solamente un 3,5 tuvo de caída. Y uno de los grandes dilemas que vamos a estar viendo ahora es el tema de la canasta básica en proporción al sueldo. En Argentina es prácticamente comido por algo tan básico como la canasta básica o la canasta total, que incluiría además muchas cosas que necesitamos en nuestro día a día. Dice, canasta básica alimentaria. Primero que se necesitan 8.312 pesos, prácticamente un 30% aproximadamente del sueldo mínimo que se va en la canasta básica alimentaria. Y entendiendo también, como hemos visto en videos anteriores, que hoy con un sueldo mínimo, por lo menos en muchas ciudades, como podría ser Capital, en Ciudad de Buenos Aires, es imposible con todo el sueldo mínimo pagar un alquiler de un departamento. Ni hablar de, además, pagar la canasta básica, además pagar la luz, el gas, tantos gastos que uno tiene. Si vemos la variación interanual, o sea, con respecto al mismo mes del año anterior, del mismo mes que se hizo un estudio, subió un 48%, que obviamente los sueldos no han subido eso, ni siquiera el sueldo mínimo se estima que suba eso, ni dentro de unos meses. Y miren, para la canasta básica total, estamos hablando ya de un número que es astronómico para alguien que tiene un sueldo mínimo. La canasta básica total dice 19.700, prácticamente se come todo, o sea, no te queda nada después de haber pagado solamente esto, y estamos hablando de que es casi imposible vivir con el sueldo mínimo en Argentina. Miren acá otro gráfico que habla de la canasta básica, cómo fue creciendo de marzo a abril. Estaba más o menos, por ejemplo, en marzo del 2020 5.616, después empezó a subir, en julio ya llegaba casi a los 6.000, en agosto superó los 6.000, después en diciembre superó los 7.000, en marzo ya superó los 8.000. De hecho, esto es de marzo, o sea, todavía faltan unos cuantos meses para llegar al día de hoy. Esto ya es más alto en realidad.
estamos atrasados. Y vemos la canasta básica total también. O sea, en marzo del 2020 se necesitaban casi 13.600 pesos. Empezó a subir 14.000 en agosto, superó los 17.000 en diciembre y marzo del 2021 19.700. Hoy debe estar fácilmente en 21 o 22. O sea, debe ser prácticamente el total del sueldo mínimo, solamente para pagar la canasta total y vivir en la calle. Ese es el tema. Y miren lo último para que se entienda de una buena vez que no estamos por un buen camino, que esto se tiene que revertir y que con un sueldo mínimo tan bajo no se puede comprar un montón de cosas. Esto obviamente repercute en que la gente caiga en la pobreza y en la indigencia. Y lo más terrible, que lo hemos visto en videos anteriores, es que justamente se está dando un efecto de que los que menos terminan teniendo son justamente los más jóvenes. O sea, vamos a ver algo ahora que es realmente terrible. Miren esto, que es de 30 a 64 años la pobreza e indigencia. Si vemos en general a la izquierda pobreza, estamos hablando de más de un 40%, salvo en la Patagonia o en el área pampeana. Gran Buenos Aires, la peor zona, un 42,1%. Si vamos al caso de la indigencia, en general tenemos como entre un 5 y un 6%, salvo el Gran Buenos Aires, que hay casi un 12% de indigentes. Es una locura para un país de más de 40 millones de habitantes. Pero repito, esto era de 30 a 64 años. Miren lo que pasa a medida que vamos tomando una muestra de gente más joven. Recuerden que pobreza en Gran Buenos Aires era el 42% y indigencia el 12%. Si tomamos una muestra de 15 a 29 años, en Gran Buenos Aires tenemos casi el 51% que son pobres y de indigencia 14,1%. O sea, estos son los jóvenes que en teoría van a sacar al país adelante y no pueden llegar a fin de mes. O sea, estamos hablando de indigencia y pobreza. Gente que no va a poder ni siquiera estudiar como corresponde porque capaz no pueden comer. Y repito, esto era de 15 a 29 años. Viene todavía peor si bajamos la edad. Si vamos de 0 a 14 años, o sea, la siguiente generación, los que van a mantener a estos, el AMBA, que es Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, el 65,5% es pobre. Y de indigencia estamos hablando de un 18, o sea, casi un 20% de indigencia. Son números astronómicos, brutales, dolorosos y que pareciera ser que a nadie le importan. O sea, que esto sigue avanzando, sigue empeorando y no hay nada que se esté haciendo para que esto se revierta. Si no cambiamos el destino va a ser terrible. Hay que entenderlo. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación, cómo lo ven. Incluso si ustedes son de otro país, también sería interesante que lo comparen con los países que estuvimos viendo para tener una relación, una noción de cómo es en otros lugares. Y todo lo que quieran agregar, lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Monte. Hasta la próxima. Chau.